Estamos de vuelta en Un Espacio para Ti. Contáctanos en nuestras redes sociales. En Facebook, Un Espacio para Ti 830. En Twitter, @unespacio830. Y en YouTube, Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa, 55 26 23 00 57 y 58. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Redes. Bienvenidos de regreso a el último programa en esta etapa de Futuro 21. Nos vamos por temas de línea y por temas electorales, pero ya regresaremos algún día. Por lo pronto tenemos nuestras redes sociales, Ileana. Mi Facebook es Ileana Isla y mi Instagram Ileana Isla_. Mi Twitter personal es @Javier G. Sirión, Javier es con X y Sirión con Z. Y tenemos aquí por la vía telefónica a Alfredo Caso Velázquez, él es notario público de la notaría número 17 del Estado de México. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están Javier, Ileana? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, gracias. Oye, pues se quedó pendiente la entrevista de hoy de cómo se componía un testamento. Pues ibas a explicar cómo está ese tema. A ver, les comento, el testamento que se hace ante un fedatario, el notario público, es el testamento público abierto. Uh-huh. Este testamento, y esto es importante, Javier y Ileana, que lo chequen, porque por lo general siempre las personas dicen, oye, ¿qué documentación tengo que llevar? ¿Qué tan complicado es hacer el testamento? Entonces, en principio, nada más decirle a los radioescuchas que efectivamente el tema como tal, para hacer un testamento, lo único que tenemos que tener es que tengamos frescas nuestras ideas y bien organizado cómo queremos nosotros hacer el testamento. En realidad no pedimos mayores documentos, no es necesario que vayan a una notaría con todas sus escrituras o con la escritura del inmueble para acreditarle la propiedad al notario. Basta con que sepan la ubicación del inmueble para mencionarla. En realidad no hay que llevar documentos, lo único que se presentará es una credencial de una identificación oficial con fotografía, INE o pasaporte, y será más que suficiente. Si la persona que va a hacer su testamento así lo quiere y quiere que vayan otras dos personas para que atestiguen de lo que él va a disponer en su testamento, lo puede hacer y sería frente a dos testigos. Pero de no quererlo hacer, no es necesario, lo puede hacer solito y presentarse, les digo, únicamente con el documento que acredite su personalidad, su identidad, INE o pasaporte, es más que suficiente para que redacte su testamento. Entonces, en cuanto a la facilidad que es de hacer un testamento, se los he venido diciendo en varias ocasiones que es muy simple, nada más es tener la idea de quién va a ser nuestro heredero. De ahí era de lo que les platicaba en alguna ocasión, de cuáles son las partes o cuáles son las figuras que integran en un testamento que pueden estar en un testamento. Uh-huh. La figura del heredero es la persona que en su momento va a disponer de nuestros bienes cuando nosotros fallezcamos. Entonces uh-huh. Estamos contemplando que el heredero será la persona que recibe nuestra masa hereditaria a título universal. Cuando nosotros decimos que declaro como único y universal heredero de todos mis bienes presentes y futuros a tal persona, se refiere a todo lo que involucra mi masa hereditaria pasará a esa persona. Cuando nosotros queremos individualizar algo para cierta persona, es decir, tener dos inmuebles, tengo un departamento en una zona y otro departamento en otra colonia, y quiero dejarle a un hijo uno y al otro hijo el otro departamento, entonces hablamos de legados, y el legado es a título personal. Entonces ahí sí podemos decir, lego con cargo a la masa hereditaria a favor de uno de mis hijos este inmueble y lego a mi otro hijo el otro inmueble. No nada más hablamos en herencia de bienes muebles, también de inmuebles, también hablamos de bienes muebles, es decir, también podríamos decir que lego mi reloj o lego mi cuadro, mi pintura. Eso lo podemos dejar a forma particular. Cuando hablamos de heredero, recuerden, es todo lo que abarca mis bienes, todo y todos los que en su momento, en un futuro, pueda adquirir. En el legado, individualizas esa cosa que quieres tú dejar para cierta persona. Entonces ahí ya tenemos dos figuras, el heredero y el legatario. Uh-huh. Contemplen muy bien que, pues en un testamento puedo yo, esa fuerza dejar legatario, no. Si yo no quiero dejar a título personal una cosa, entonces puedo dejar nada más un heredero universal o a varios herederos universales, sí, lo puedo yo señalar así,
y será todo lo que en su momento yo tenga o llegue a tener. Y hay que se dividan entre los herederos. Sí, y es correcto, porque ahí puedes tú pactar como herederos a tales personas con el derecho de acrecer. Si dejo a 2 o más personas, puedo establecer un derecho de acrecer. ¿Cuál es ese derecho de acrecer, Ileana Javier? El hecho que el día de mañana una de esas personas no estuviera cuando yo ya hubiera fallecido, entonces lo que a esa persona le correspondía acrece, es decir, crece otros hacia las otras 2 personas si fueran 3. Ahora, ¿qué hay de los albaceas? La figura del albacea es obligatoria, se requiere en el testamento, y la albacea tiene varias funciones. Dentro de ellas, el albacea será la persona responsable de tener en su momento y presentar el testamento de la persona que falleció y abrir la sucesión. Se busca que el albacea sea la persona que, digamos, uno cree que es una persona responsable, conciliatoria, que es una persona en la que tenemos mucha confianza, porque en su momento será la persona que administre lo que es la masa hereditaria antes de la adjudicación de los bienes. Uh-huh. Es la persona responsable en su momento de tener la personalidad jurídica para representar a la sucesión. Entonces, digamos, el albacea es la persona que nosotros tenemos mucha confianza y se puede igualar la figura del heredero con el albacea. No es necesario, si yo nombro un heredero, nombrar un albacea distinto al heredero. ¿Puede ser mi mismo heredero albacea? Sí, puede ser mi heredero, mi mismo albacea. Okay. Entonces, ese es el albacea y es una figura que sí o sí debe de estar. Ya llevamos heredero, legatario y albacea. Cuando tenemos menores de edad o una persona con capacidades distintas, entonces estamos ante la figura de un tutor. Okay. El tutor, en este caso, tiene que ser una persona que, pues bueno, basta que lo diga, ¿no? Será la persona responsable de hacerse cargo de nuestros hijos y de los menores de edad, y entonces estaríamos contemplando que esa es la figura que nosotros estamos mencionando para que se cuide, para que cuide de estas personas. Del tutor sigue la figura del curador, y el curador será la persona que será encargada de revisar que el tutor haga bien su función. Uh-huh. El curador se encarga de la vigilancia de las obligaciones que tiene el tutor sobre la persona que está a su cargo, de que esté desempeñando bien su trabajo. Entonces se busca y está estipulado que el curador no debe de tener ningún rasgo de parentesco frente al tutor. Serían como las limitantes para que efectivamente no puedas ejercer el cargo de curador. Uh-huh. Pero son las figuras que existen: heredero, legatario, albacea, tutor y curador, las partes que intervienen en un testamento. Siempre tiene que estar estas. Bueno, obviamente cuando no hay niños chiquitos no hay tutor y no hay el otro, ¿no? Pero es correcto. El albacea siempre tiene que estar, ¿no? El albacea es de cajón, Ileana. Es de cajón, ok. Sí. Y él no se tiene que presentar tampoco. O sea, si yo te digo, oye, a ver, te voy a poner de albacea a tal persona, nada más te llevo la identificación y ya quedó. El albacea, no, tanto cuando mencionamos herederos, legatarios, albacea, tutores o curadores, basta con nombrarlo, no necesitamos acreditarlo. Es correcto, no nada más con pueden el nombre completo. Pueden rechazar su cargo, ¿no? Ya, pues los herederos pueden rechazar la herencia también. Pues es correcto, cuando nosotros contemplamos que rechazan, nosotros lo denominamos repudio, Javier. Y entonces cuando llegan ante nosotros las partes que van a abrir una sucesión, es importante que antes de aceptar la herencia venga el repudio, porque el repudio es previo a que acepten la herencia. Después de que aceptaron la herencia, ahora sí, ya si quieres salirte como heredero, digamos, ahí ya no estaríamos hablando de un repudio, sino una cesión de derechos. Entonces, antes de que aceptes el cargo de heredero, cabe la posibilidad de que una persona diga, no, yo no lo quiero, repudio. Y ojo, Javier y Ileana, quien repudia nunca repudia a favor de. El repudio es yo repudio y el que sigue, el que tenga mejor derecho será la persona que seguirá para heredar, pero nunca se repudia a favor de alguien. Ok, sí, eso ya, pues lo agarras y ya se lo repartes tú. Oye, y a ver, ¿qué pasa, Alfredo? A mí te voy a contar, yo sí he sabido de que luego los heredan y luego mueven los testamentos y los cambian. Y la clásica, el señor ya está súper viejito, el que se lo canchanchó los últimos meses es al que le cambian toda la herencia y se queda como heredero de todo. Eso siempre pasa, Ileana. Es que sí pasa. Desgraciadamente la gente por dinero hace atrocidades. ¿Qué pasa ahí? O sea, yo te agarro ahorita, vamos a pensar, voy a hablar así de lo peor.
me agarro un viejito, lo hago mi todo, el señor pues tuvo sus hijos grandes, todo, y me lo convenzo y véngase para acá toda la herencia, ya casi que en su lecho de muerte. Hace otro testamento el viejito, ¿no? O sea, se puede, Sí. o sea, no sirve de nada. Contemplen, Ileana, Javier, que acuérdense que el testamento trae una hora cuando se hace el testamento frente al notario. Es un acto ininterrumpido, es personalísimo, y es un acto es celebrado en un solo momento. Entonces estamos contemplando de que un testamento tiene hora de inicio, hora de finalización en mi caso, y entonces manejamos efectivamente día, hora, y entonces el testamento posterior otorgado a uno revoca el anterior. Entonces, es decir, pues puede llegar con el notario de una esquina, un señor con su novia, y decir, aquí vengo a hacer mi testamento, y le dice a su novia, mira, todos mis bienes van a ser para ti. Okay. Pero se pasa a la esquina a las 3 horas después, pero llegó con la esposa, Ajá. y ahora sí le dice, te hago mi testamento a ti. La novia pensó que pues, le había dejado todo a ella, pero no. El testamento posterior revoca siempre al anterior. En automático. Así es. Automático. Y aunque sean sus últimos, en su lecho de muerte, y aunque el señor Siempre ya que esté esté en en el sus facultades hospital, y mentales, así. ¿eh? En uso de ¿Perdón? siempre que esté, a juicio del lo sé. notario, en uso de sus facultades. Correcto. Contemplen que nosotros, siempre cuando nosotros tenemos la entrevista con la persona, tenemos que efectivamente ver su capacidad, de que la persona tenga la capacidad correcta para que en su momento pueda hacer su testamento. De lo contrario, nosotros nos tenemos que abstener a hacerlo. Lo ubicamos en tiempo y espacio para que efectivamente sepamos nosotros que es una persona que puede hacer su testamento. Así es, tú porque eres un notario decente, pero habrá muchos que se presten a no. Bueno. Oye, nos tenemos que ir, Alfredo. Pero danos sus Ay, contactos, bueno, por pues favor. ojalá regresemos Sí. y aquí estaré yo siempre con ustedes. Así es, cuando abramos otra vez el Danos tus programa, con contactos, gusto. por favor, para la gente que Claro que ocupe. sí, con mucho gusto. Los teléfonos 55 52 81 16 67 y 55 52 81 12 77 y estoy a sus órdenes. Muchas Así gracias, es, es Alfredo. la notaría número 17 del Estado de México. Pues la gran Correcto. recomendación es no se queden sin testamento, porque luego es un relajo para los No, y hay herederos. muchos trámites que pueden hacer que no están tan caros, no se espanten. Yo ya he hecho cosas con Alfredo y están a muy, muy buen precio y los hacen muy rápido, la verdad, ¿eh? Muy Por favor, recomendable. acérquense a su notario de confianza. En verdad, el notariado general es una figura en la que pueden confiar y pueden depositar ahí, que efectivamente no se le va a lucrar ¿Cuál con es ellos, tu ni nada, dirección? Nos seguridad. Así están es. pidiendo aquí a gritos tu dirección. Yo me encuentro De la notaría. en Valle Dorado, en la calle Guanabara 251. Ahí estoy a sus órdenes en Muy bien. Tlalnepantla, Estado de México. Pues muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Al contrario, un Un fuerte abrazo. abrazo, cuídense mucho. Igualmente. Nos vamos a Bye. un corte Bye. pequeñísimo. Regresamos, no se lo pierda, es el último programa. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa 55 26 23 0057 y 58. Nuestras redes sociales son en Facebook Un Espacio para Ti 830, en Twitter @Un Espacio 830 y en YouTube Un Espacio para Ti.